Mi esposa, Ava Sterling, fue portada de Forbes. En la gala de celebración, lució una visión con un vestido rojo vino, radiante e imponente. Acompañó al director ejecutivo de su empresa, Dylan Reed, aceptando las felicitaciones como una reina que contempla a su corte. ¿Y yo, su marido? Estaba en casa, mirando fijamente un fregadero lleno de agua grasienta y desbordante, intentando destapar un desagüe. Mi teléfono se iluminó. Un mensaje de mi suegra. Alex, hoy es tu tercer aniversario con Ava. También es la fiesta de su empresa. ¿Dónde estás? Deberías ser tú quien esté a su lado. Mírate. ¿Acaso eres digno de ella? Adjunto una foto. En ella, Ava y Dylan estaban juntos. Parecían la pareja perfecta, una pareja hecha en el cielo. La mirada de Dylan hacia Ava estaba llena de una adoración manifiesta. Apagué el teléfono y me sequé las manos sucias en el delantal. Hace 3 años, cuando Ava y yo nos casamos, ella era una recién graduada con un sueño, que se topaba con un obstáculo tras otro. Rechacé un puesto en un importante instituto de investigación en Alemania para volver con ella a esta ciudad, Pittsburgh, y convertirme en un esposo que se queda en casa. Entonces me dijo, Alex, estás sacrificando mucho por mí. Lo juro, trabajaré duro y te haré el hombre más feliz del mundo. Ahora, su empresa, Auratech, era un unicornio en el sector de la IA, valorada en $10.000 millones. Lo había logrado, y yo me había convertido en la mancha más evidente en su vida, por lo demás perfecta. Ava llegó a casa después de medianoche, oliendo a ginebra y a un perfume desconocido. Tiró una carpeta manila sobre la mesa de centro. Su voz era gélida, carente de emoción. Alex, quiero el divorcio. Me quedé mirando el acuerdo de divorcio, cuidadosamente redactado. Sentí como si una mano helada me hubiera apretado el corazón, apretándome hasta que no pude respirar. ¿Por qué? Mi voz era un susurro áspero. ¿Por qué? Soltó una risa corta y aguda, como si acabara de contar el chiste más estúpido del mundo. Sus hermosos ojos estaban llenos de desprecio. Alex, mírate bien en el espejo. ¿Has hecho algo significativo en los últimos 3 años? Aparte de cocinar, limpiar y esperar a que llegue a casa, ¿qué puedes hacer? Necesito una pareja que me apoye, un soldado que luche a mi lado, no un amo de casa que he mantenido, con el que ni siquiera puedo tener una conversación seria. Señaló el televisor, donde un canal de noticias económicas retransmitía una entrevista. Dylan Reid estaba en pantalla, hablando con elocuencia sobre las tendencias del mercado. Fíjense en Dylan. Es graduado de Stanford, un personaje de la élite de Wall Street. Me ayuda a analizar el mercado. Me ayuda a crear estrategias. Me ayuda a construir mi imperio. ¿Y tú? ¿De qué puedes hablarme? ¿Del precio de la comida? ¿Qué marca de limpiador de inodoros funciona mejor? Cada palabra era un cuchillo, hábilmente retorcido en mi corazón. La observé en silencio, a esta mujer que había amado durante 7 años, desde la universidad hasta nuestro matrimonio. Su rostro seguía siendo tan hermoso, pero sus ojos eran los de una desconocida. Resulta que cuando alguien sube lo suficiente, el polvo sobre el que solía pararse se vuelve desagradable a la vista. Yo era ese polvo. Puedes quedarte con la casa y el coche. Su tono era de caridad final y desdeñosa. Sacó una tarjeta bancaria y la sacó del bolso. Hay $5 millones en juego. Considéralo una compensación. Después de esto, no nos debemos nada. Compensación. Estaba comprando nuestros 7 años, comprando todo lo que había renunciado por ella por $5 millones. ¿Y si no acepto? Aprieto los puños, con las uñas clavadas en las palmas. La paciencia de Ava se agotó. Alex, no me hagas perder el último ápice de respeto que te tengo. Suplicar y alargar esto. Es patético. Dylan, que había permanecido en silencio detrás de ella como un espectador educado,
finalmente dio un paso al frente, colocándose ligeramente delante de Ava. Me miró con una leve sonrisa condescendiente en los labios. Señor Hayes, creo que no me entiende. Esto no es una negociación. Es una notificación. Se ajustó las gafas de montura metálica. Ava es ahora una figura pública. Su imagen no admite ninguna mancha. Y tú, perdóname por ser tan directo, pero tu existencia se ha convertido en el mayor obstáculo para el crecimiento de Auratech. Por el futuro de la empresa y por Ava, por favor, tengan la decencia de irse. Una mancha. Un obstáculo. Al observarlos, mi corazón se heló. Una vez pensé que si renunciaba al mundo por ella, me daría todo lo que tenía. Por fin lo entendí. En cuanto renuncié a mi mundo, ella me echó del suyo. Asentí lentamente. Tomé un bolígrafo y firmé en el documento frío y estéril. Fénix. Acepto el divorcio. El alivio se apoderó de ambos. Los miré y de repente sonreí. Pero antes de irme, les dije que había algunas cosas que debía recuperar. Ava frunció el ceño. Tienes 3 días para mover tus cosas. Yo no lo haré. No. La interrumpí, desviándome de ella hacia el estudio. No es eso lo que quiero. He venido a recoger el alma de Aura. Ava la miró confundida. Tras sus gafas, los ojos de Dylan brillaron con alarma. ¿De qué hablas, Alex? La voz de Ava sonaba áspera y molesta. Creé Auratech desde cero. Soy su alma. ¿Qué tiene eso que ver contigo? ¿De verdad? Me levanté lentamente y caminé hacia el estudio, cada paso era un redoble contra su repentina ansiedad. La tecnología central de Auratech. El sistema que llevó a su empresa de 0 a 10.000 millones de dólares. Proyecto Quimera. ¿De verdad estás segura? Te pertenece. Por primera vez esa noche, el rostro de Ava palideció. El proyecto Chimera fue la base de su empresa, ampliamente reconocido en la industria como un algoritmo revolucionario de interacción con IA. Sus capacidades de autoaprendizaje casi perfectas y su inferencia lógica fueron la razón por la que Auratech dejó atrás a todos sus competidores. 3 años atrás, el marco inicial de este mismo sistema le aseguró a Ava su primera ronda de inversión ángel. El mundo creía que era la obra maestra de la brillante joven Ava Sterling. Solo ella sabía la verdad. ¿Qué intentas decir? La voz de Ava tembló. Inconscientemente, agarró la manga de Dylan. La ignoré, entré directamente al estudio y abrí la vieja computadora de escritorio llena de polvo de la que siempre se había quejado. Era una máquina que había construido yo mismo en la universidad, lo único que había traído después de firmar la carta que rechazaba la oferta de Alemania. La computadora arrancó lentamente, con su viejo ventilador zumbando al encenderse, un sonido completamente fuera de lugar en la elegante y moderna mansión. Ava y Dylan me siguieron, observándome como si fuera un payaso en su último acto desesperado. Alex, deja de jugar. Terminemos esto amigablemente. Es mejor para todos, dijo Dylan con voz destilando superioridad. No irás a decir en serio que creaste a Quimera, ¿verdad? ¿Un licenciado en informática de una universidad pública? ¿Quién crees que se lo creería? Tenía razón. En teoría, mi vida era dolorosamente normal. Solo sonreía y no decía nada. Mis dedos volaban sobre el teclado. Era una velocidad que nunca habían visto. Mis manos estaban borrosas, y en la pantalla, un sinfín de líneas de código fluían como una cascada. ¿Qué haces?, gritó Ava. Reconoció esa interfaz. Era el código base del proyecto Quimera, el secreto mejor guardado de su compañía. ¿Pero cómo? Accediendo a la autorización biométrica. Este trasto ni siquiera estaba conectado a la intranet de la empresa. ¿Cómo pudo entrar? Estás robando secretos corporativos.
Dylan palideció mientras buscaba a tientas su teléfono para llamar a la policía. Robando. Dejé de escribir y me giré para mirarlo. Mis ojos, fríos como una tumba invernal. ¿Es robo si solo recupero lo mío? Presioné la tecla Enter. En ese instante, en la sede de Auratech en el centro, el enorme muro de visualización de datos, del que se jactaban de que nunca se derrumbaría, parpadeó y se apagó. Un momento después, una sola línea de texto apareció en la pantalla negra con letras doradas y ardientes. Protocolo Pandora activado. Propietario. El arquitecto. Simultáneamente, todos los dispositivos que ejecutaban el proyecto Chimera, desde los servidores internos de la empresa hasta los productos vendidos a los clientes, quedaron bloqueados por una ventana emergente. Dentro de la ventana había una única firma digital. Una firma que apuntaba a un solo nombre. Alex Sayes. Y debajo, una sola línea de texto. Para mi querida Ava, un regalo de bodas. La fecha impresa debajo era el día de nuestra boda. En ese instante, Auratech quedó paralizada. Ava me miró fijamente, tambaleándose, con la cara completamente pálida. El arquitecto. Tartamudeó, con la voz temblorosa por un terror tan profundo que parecía estremecerle los huesos. ¿Tú? ¿Tú eres el arquitecto? El arquitecto. En la comunidad tecnológica clandestina global, su nombre era legendario. Lo llamaban el dios del código. Se rumoreaba que él, en solitario, había creado el marco lógico fundamental para la IA más poderosa del mundo y que había publicado una parte como código abierto. Más de la mitad de las empresas de IA del mundo usaban su marco de referencia como punto de partida. Pero nadie sabía quién era. Era un fantasma en la máquina, un mito. Por supuesto, Ava conocía el nombre. El proyecto Quimera se basaba en el framework de código abierto que el arquitecto había publicado años atrás. Incluso creó un grupo de trabajo especial dentro de su empresa, invirtiendo millones en intentar descifrar el resto del código del framework o, en su defecto, en encontrar al misterioso arquitecto. Nunca, ni en sus sueños más locos, imaginó que el dios que buscaba era el hombre al que acababa de dejar de lado. El amo de casa. La mancha que intentaba borrar de su vida con $5 millones. ¿Cómo es posible? Murmuró Ava, con la mente a punto de estallar. ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste? Nunca mentí. Apagué la computadora y me levanté, mirándola con una calma renovada. El día de nuestra boda, te di el código fuente completo de Chimera. Te dije que era mi regalo de bodas. También te dije que ya no quería vivir esa vida de antes, que solo quería construir una vida sencilla contigo. Te prometí que te apoyaría y te convertiría en la estrella más brillante del cielo. Tú eres quien lo olvidó. Mi voz era suave, pero cada palabra impactó como un mazo en el corazón de Ava. Ella lo recordó. Esa noche, hacía 3 años, le había dado una memoria USB. Le había dicho exactamente esas palabras. Pero estaba tan absorta en sus ambiciones de startup que asumió que solo era un código que me había pasado la noche escribiendo para ayudarla. Un gesto de cariño nerd. Nunca imaginó que el contenido de esa unidad tenía el poder de cambiar el mundo. Ella creía que su imperio de $10.000 millones se había construido con su propio talento y trabajo duro. Se equivocaba. Desde los cimientos hasta la torre, yo había puesto hasta el último ladrillo. Ella no era una reina. Era solo una ladrona que vivía en un castillo que le construí, cegada por su propia vanidad. No, eso no está bien. Ella negó con la cabeza frenéticamente, buscando un salvavidas. Dylan, díselo. Las mejoras, las optimizaciones para Chimera. Tú y tu equipo hicieron todo eso, ¿verdad? El rostro de Dylan era una máscara de horror. Me miró fijamente, con gotas de sudor frío en la frente. Sabía mejor que Ava lo impenetrable que era el núcleo de Quimera.
Sus supuestas mejoras no eran más que renovaciones cosméticas del magnífico rascacielos que ya había construido. Y ahora, el dueño de ese rascacielos había regresado para desalojar a los inquilinos. El señor Hayes. La voz de Dylan sonaba tensa y forzó una sonrisa que más bien parecía una mueca. Ahí está. Debe haber algún malentendido. Eres el arquitecto. Eres una leyenda. Esto entre tú y Ava. Es solo una pequeña disputa matrimonial. No hay necesidad de llevar las cosas tan lejos, ¿verdad? Aura Tech es el trabajo de la vida de Ava, pero también es el tuyo. Intentaba apelar a mis emociones. Demasiado poco, demasiado tarde. La obra de mi vida. Caminé hacia él, mirándolo fijamente a los ojos. Cuando usabas las bases de datos de Aura para transferir activos ilegalmente al extranjero, cuando vendías datos de usuarios al mejor postor, ¿te paraste a pensar a quién le estabas destruyendo el trabajo de toda una vida? Las pupilas de Dylan se contrajeron. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Yo no hice eso, gritó, pero el pánico en su voz lo delató. No. Sonreí con suficiencia y volví a sentarme frente a la computadora. Mis dedos volvieron a bailar sobre el teclado. Esta vez, el proyector en la pared del estudio zumbaba con energía. En la pared se proyectaban imágenes incriminatorias. Registros de transferencias bancarias en el extranjero, carpetas cifradas y grabaciones de vigilancia de Dylan haciendo tratos secretos con agentes extranjeros. Había usado su autoridad como director ejecutivo, bajo la apariencia de mantenimiento del sistema, para construir una puerta trasera en el proyecto Quimera. Era una rata, vaciando con avidez el grano del silo, día tras día. Creía que sus huellas estaban borradas. Nunca se dio cuenta de que el arquitecto del edificio lo ve todo. El protocolo Pandora no se limitaba al control absoluto. Era un sistema de registro. Registraba cada mano sucia que intentaba tocar, profanar, el templo que yo había construido. Todo esto es falso. Lo inventaste todo. Dylan hizo un último intento desesperado. ¿Inventado? Me burlé. Mi servidor privado tiene un registro completo, milisegundo a milisegundo, de cada fluctuación de datos en la base de datos de Oratex durante los últimos 3 años. Incluye cada dirección IP que usaste para iniciar sesión y cada comando que ejecutaste. Ya envié una copia a mis contactos de la división cibernética del FBI. Imagino que querrán hablar contigo muy pronto. Como si fuera una señal, sonó el timbre, agudo e insistente. Dylan se desplomó en el suelo, con el rostro ceniciento. Ava observó todo, mirando la pantalla llena de evidencia. Al compañero que tanto admiraba, quien en realidad era un lobo dispuesto a devorarla por completo. Entonces se giró para mirarme, el amo de casa que despreciaba. La única persona que podía revelar la verdad y salvarla de la ruina, incluso mientras su imperio se desmoronaba. El inmenso y aplastante peso de la ironía y el arrepentimiento la invadió como un maremoto. Alex. Me tendió la mano, con la voz entrecortada en un sollozo. Lo siento. Estaba equivocado. Estaba tan equivocado. ¿No podemos divorciarnos? ¿Podemos empezar de nuevo? Retrocedí, evitando su contacto, mi rostro era una máscara sin emociones. Ava, en el momento en que dijiste que no era digno de ti, en el momento en que pusiste un precio de $5 millones a nuestra relación, ya habíamos terminado. Recogí el acuerdo de divorcio firmado y la tarjeta de crédito de $5 millones. Tenías razón en una cosa. Tu imagen no puede tener ninguna imperfección. Así que, a partir de hoy, la arquitecta no tiene ninguna conexión contigo ni con Auratech. En cuanto al proyecto Quimera, me detuve, miré su rostro devastado y le asesté el golpe final, el más cruel. Considéralo mi regalo de despedida. Destruí la llave maestra del protocolo Pandora. Esto significó que el proyecto Quimera ahora era un pueblo fantasma. Seguiría funcionando, pero había perdido su alma.
Nunca podría actualizarse ni mejorarse. Era un cascarón hermoso, pero muerto. Su futuro era que el mercado lo volviera obsoleto poco a poco, hasta que se pudriera por completo. La construí con mis propias manos, y ahora la había enterrado. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí de la casa en la que había vivido durante 3 años, pero que nunca había sentido realmente como mía. Detrás de mí, oía los gritos desgarradores de Ava, mezclados con las voces frías y autoritarias de la policía. No miré atrás. El sol estaba saliendo. Yo, Alex Hayes, era libre. Al día siguiente de mi partida, un terremoto sacudió el mundo tecnológico y financiero. El director ejecutivo de Auratech, Dylan Reed, fue detenido por múltiples cargos, incluyendo espionaje corporativo y malversación de fondos. El sistema central de Auratech, Chimera, queda paralizado por un ataque desconocido. Un misterioso programador, el arquitecto, emerge. Ava Sterling, la chica de portada de Forbes, cae en desgracia. Un imperio de $10.000 millones se derrumba de la noche a la mañana. Titulares sensacionalistas dominaron todos los medios. Las acciones de Auratech se detuvieron un segundo después de la apertura del mercado. Los socios rescindieron sus contratos, los clientes exigieron reembolsos masivos y los bancos acudieron a cobrar sus deudas. La magnífica torre de $10.000 millones se convirtió en polvo en un instante. No leí nada. Me alojé en un motel barato y dormí 24 horas seguidas. Era la primera vez en 3 años que dormía tan profundamente. Al despertar, usé el coche de $5 millones para comprarme ropa nueva y una hamburguesa con queso y patatas fritas en un restaurante clásico. Luego entré al edificio de oficinas más lujoso del centro. Hola, señor. ¿Tiene una cita? Preguntó amablemente la recepcionista. Vengo a ver al encargado, dije. ¿Y tú eres Alex Hayes? Un momento después, un hombre de mediana edad, casi calvo, salió corriendo a saludarme. Su rostro lucía una sonrisa aduladora. Se llamaba Leo Vance, el administrador de la propiedad del edificio y un compañero de clase olvidado de la universidad. Su propia empresa había fracasado, dejándolo con una deuda enorme. Lo financié anónimamente, permitiéndole hacerse cargo de este edificio de oficinas en ruinas. Arquitecto, quiero decir, el señor Hayes. Señor, ¿por qué? ¿Por qué vino en persona? Podría haber llamado. Me habría encargado de todo lo que necesitaras, tartamudeó, tan nervioso que casi hizo una reverencia. Sonreí. Leo, relájate. Estoy aquí para alquilar una oficina. ¿Alquilar? Señor, debe estar bromeando. Elija un piso. No, elige un edificio. Lo desocuparé inmediatamente. No hace falta. Solo el más grande del último piso. Te señalé la oficina de la esquina con la mejor vista. Además, necesito que me ayudes a registrar una empresa. ¿Una empresa? ¿Cómo se llama? Lo pensé un momento. Llamémosla Prometeo. Prometeo, ¿quién robó el fuego a los dioses y se lo dio a los hombres? Iba a usar mi tecnología para crear una nueva era. Una era libre de restricciones, completamente bajo mi control. 3 días después, Prometheus Labs se constituyó oficialmente. Un empleado en total. Lo primero que hice fue lanzar Prometheus 1, sin piedad. Era la versión completamente desarrollada del proyecto Quimera. La culminación de 3 años de noches solitarias, concebida en mi mente y programada en mi vieja y polvorienta computadora. Si Quimera era una ciudad magnífica, Prometeo era un planeta completamente nuevo. El día de su lanzamiento, no hice ninguna promoción. Acabo de actualizar el blog personal del arquitecto, que llevaba 3 años inactivo, con una sola línea. El mundo renace. Esa frase causó conmoción en todo el mundo. Todos los gigantes tecnológicos y las empresas de capital riesgo entraron en frenesí.
Innumerables llamadas y correos electrónicos inundaron la bandeja de entrada de mi recién creada empresa fantasma. Ofrecían sumas astronómicas, todos pidiendo una licencia para usar Prometheus. No acepté ninguno. Estaba esperando el barco adecuado para mi nuevo mundo. Durante ese tiempo, Ava me llamó cientos de veces y me envió aún más mensajes. Todas eran variaciones del mismo tema. Arrepentimiento, disculpas, suplicándome que la perdonara, suplicándome que volviera. Alex, me equivoqué. Sé de verdad que me equivoqué o no podría sobrevivir sin ti. No podría sobrevivir sin ti. Por favor, regresa. La empresa es tuya. No quiero nada. Solo te quiero a ti. ¿De verdad puedes desperdiciar 7 años de nuestras vidas porque la avaricia me cegó temporalmente? Por favor, dame solo una oportunidad más. No respondí a ninguna. Un corazón muerto no siente dolor. Una relación rota no se puede reconstruir. El único mensaje que respondí fue de mi suegra, o mi exsuegra ahora. Después de irme, me maldecía a diario, llamándome desagradecida, una usuaria que abandonó a su hija después de triunfar. Entonces se reveló la identidad del arquitecto. Su actitud dio un giro de 180 grados. Alex, cariño, fue culpa de mamá. Mamá era ciega. Tú y Ava son la pareja perfecta. Cada pareja tiene sus peleas. Vuelve, por favor. Te prepararé tu carne asada favorita. Respondí con solo 6 palabras. Quédate con el asado. No quería saber nada más de ellos. Sin embargo, había subestimado su desvergüenza. Un día, mientras refinaba el cortafuegos de Prometheus, mis exsuegros irrumpieron en mi oficina, con una multitud de periodistas a cuestas. Alex, qué desalmado eres. Nuestra Ava está hospitalizada por tu culpa, y tienes el descaro de estar aquí fundando una nueva empresa. Mi exsuegra gritó, se desplomó en el suelo y empezó a llorar. Destruiste su empresa. Destruiste la vida de nuestra familia. Si nuestra familia no te hubiera acogido, ¿estarías donde estás hoy? Así es como nos lo pagas. Mi exsuegro gritó, señalándome la cara con el dedo. Los flashes de las cámaras de los periodistas me cegaron. Claramente les habían pagado. Me pusieron micrófonos en la cara, con preguntas agudas y acusadoras. Señor Hayes, como verdadero creador del proyecto Quimera, ¿por qué destruyó la empresa que construyó con su exesposa de una manera tan extrema? Se rumorea que estaba celoso de la estrecha relación entre la señora Sterling y el señor Reed, y que esto fue un acto de venganza. ¿Es cierto? ¿Esta nueva empresa es algo que has estado planeando desde el principio, usando a Orotech como trampolín para tus propios fines ocultos? Intentaban pintarme como un hombre vengativo y despreciado que lo quemaría todo por celos. Usaban a los medios para acorralarme. Fue una estratagema repugnante y maliciosa. Observé el circo que se desataba ante mí, las caras feas y desencajadas de mis exsuegros, y no sentí rabia, solo asco. Ignoré a los periodistas y me acerqué a mi exsuegra. Me agaché, la miré a los ojos y le pregunté con calma, ¿Ava está en el hospital? ¿En cuál? ¿Qué le pasa? Se quedó atónita un segundo, pero luego sus lamentos se hicieron más fuertes. ¿Qué crees que le pasa? Le hiciste esto. Tiene una depresión severa. Llora todo el día. El médico dijo que si esto continúa, podría no sobrevivir. ¿Depresión? Asentí. Vale, lo entiendo. Me puse de pie y me enfrenté a las cámaras. Hablé con claridad, cada palabra deliberada. Primero, no destruí a Orotech. Simplemente recuperé mi propiedad. El protocolo Pandora era una cláusula de seguridad incluida en mi contrato inicial, una cláusula que la señora Sterling decidió ignorar. En segundo lugar, mi vida privada me pertenece. En cuanto a Dylan Reed,
lo han arrestado y confío en que la justicia se encargue de su caso. En tercer lugar, hice una pausa, con una fría sonrisa en mis labios. Dado que la señora Sterling está tan gravemente enferma, como su exmarido, es mi deber visitarla. Así que, invito a todos los medios de comunicación a acompañarme al hospital ahora mismo. Vayamos todos a ver qué tan grave es la depresión de la señora Sterling. Mis palabras dejaron atónitos a todos. Un destello de pánico cruzó los rostros de mis suegros. Nunca se esperaban esto. No me estaba defendiendo. Estaba pasando a la ofensiva. Esto no formaba parte de su guión. Fénix, prepárate. Mi suegra se puso de pie de un salto, con la voz cargada de veneno. Vámonos. Que todos vean lo que le has hecho a nuestra pobre hija. Pensó que, al ver el delicado estado de Ava en el hospital, la presión de la opinión pública me ablandaría, me obligaría a ceder. Había cometido un error fatal. No iba a ceder. Iba a destrozarles la última máscara. En el Hospital Presbiteriano UPMC, en una suite VIP del último piso, encontramos a Ava, débilmente acostada en la cama. Estaba conectada a. Su rostro estaba pálido como una hoja de papel. Un médico de aspecto distinguido estaba a su lado, revisándole las constantes vitales. En cuanto entramos, los ojos de Ava se llenaron de lágrimas y las lágrimas le corrían por las mejillas. Alex, tú. Por fin viniste a verme. Luchó por incorporarse, solo para caer de espaldas contra las almohadas, una imagen perfecta de frágil belleza. Mi suegra corrió a su lado, la abrazó y lloró. Pobrecita. Mírate. Te estás consumiendo. Y este hombre desalmado apenas ahora está mostrando su rostro. Las cámaras de los reporteros capturaron con furia el conmovedor reencuentro. Señora Sterling, ¿cómo se siente? ¿Qué tiene que decirle al señor Hayes ahora que está aquí? Ava no les respondió. Solo me miró con los ojos llenos de lágrimas, su voz era un susurro débil. Alex, sé que me equivoqué. Por favor, perdóname. Empecemos de nuevo. Por favor. Su actuación fue, como siempre, impecable. La antigua yo se habría sentido abrumada por la culpa y habría asumido toda la responsabilidad. Pero ahora simplemente me pareció patética. Ignoré su súplica emotiva y me dirigí directamente al médico que la examinaba. Dr. Evans, gracias por su arduo trabajo, dije con una sonrisa amable. El cuerpo del hombre se puso visiblemente rígido. Levantó la vista, con un destello de pánico en los ojos, que disimuló rápidamente. Lo siento. ¿Te conozco? Preguntó, con una confusión casi total. ¿No me recuerdas? Mi sonrisa se ensanchó. Hace 6 meses, estabas a punto de que te revocaran la licencia médica por fraude académico. Fui yo quien interceptó el correo electrónico del denunciante y envió anónimamente al Comité de Ética pruebas de que tu mentor estaba malversando fondos de investigación. Tu carrera se salvó, ¿verdad? El rostro del Dr. Evans palideció tanto como el de Avis. No sé de qué hablas. Se enfureció. No lo haces. Saqué una pequeña memoria USB de mi bolsillo y la levanté. En esta memoria USB está la prueba de cada soborno que has recibido de representantes farmacéuticos durante los últimos 6 meses. Cada vez que has recetado medicamentos caros e inútiles a pacientes, e incluso los historiales médicos falsificados que creaste para ayudar a tu suegro a cometer fraude al seguro. ¿Qué crees que pasaría si le diera esto a la Junta de Revisión del hospital? O, quizás, directamente a la prensa? Al médico le fallaron las piernas y casi se desploma. Me miró como si viera un fantasma. ¿Quién eres? No importa quién soy yo, dije, guardando el disco duro y dándole una palmadita en el hombro. Lo que importa es que ahora mismo, con tu integridad profesional y médica, les dirás a todos los presentes exactamente qué le pasa a la señora Sterling.
¿Qué tan grave es su depresión? Hice mucho hincapié en la palabra depresión. La sala quedó en silencio. Todas las miradas estaban puestas en el doctor Evans. Los periodistas no eran tontos. Se olían un escándalo tremendo. Mis suegros entraron en pánico y corrieron a sacarme. ¿Qué haces? Deja al doctor en paz. No me moví, mi mirada fría fija en el doctor Evans. El sudor le empapaba la espalda de la camisa. Sopesaba sus opciones. Por un lado, la ruina total y la cárcel. Por otro, simplemente enfurecer a la familia Sterling, ahora en bancarrota. No fue una decisión difícil. Respiró hondo, apartó a los padres de Ava y habló con claridad ante las cámaras. La señora Sterling no tiene depresión. Físicamente, está sana, solo sufre de desnutrición leve y agotamiento nervioso, probablemente debido a la mala alimentación y la falta de sueño. Con el descanso y la nutrición adecuados, se recuperará por completo. La habitación explotó. No hay depresión. ¿Y entonces qué era todo esto? Estaba fingiendo, haciéndose la víctima para ganarse la compasión. Los reporteros entraron en un frenesí de cólera. La cámara destellaba constantemente. Señora Sterling, ¿por qué fingió una enfermedad para engañar al público? ¿Es consciente de que sus acciones constituyen la creación de noticias falsas? ¿Su familia orquestó toda esta farsa para intentar salvar su empresa? Los padres de Ava se pusieron rojos de furia. Señalaron al médico con un dedo tembloroso, sin palabras. Tú, traidor. Ava se quedó mirando con incredulidad. El médico por el que había pagado una fortuna para que actuara la acababa de traicionar en directo por televisión. Su último atisbo de dignidad estaba siendo destrozado públicamente. No, no es cierto. Gritó, aferrándose a las sábanas. Estoy enferma. Me duele la cabeza. Me duele el corazón. Alex, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué tuviste que destruirme? Te odio. Te odio. Sus acusaciones entre lágrimas ahora sonaban completamente ridículas. La vi desmoronarse sin la menor emoción. Cuando se agotó, finalmente hablé. No te destruí, Ava. Te destruiste a ti misma. Destruiste nuestra confianza. Destruiste tu integridad como líder empresarial. Y destruiste tu propia brújula moral. Me odias porque ya no soy el hombre que podías controlar y descartar a voluntad. No puedes aceptar que todo de lo que estabas tan orgulloso se construyó sobre una mentira. No puedes aceptar que el polvo que menospreciabas fuera tu propio cimiento. Me acerqué, mi voz era un susurro que solo ella podía oír. Olvidé mencionar algo. La razón por la que Auratex creció tan rápido, la razón por la que recibieron tanto apoyo del gobierno y tantos préstamos bancarios, no fue por sus relaciones públicas. Es porque hace 5 años escribí la lógica defensiva subyacente del firewall de ciberseguridad y GIS de este país. Así que el nombre del arquitecto figura en algunas listas muy importantes en Washington D.C. No le estaban haciendo favores a Ava Sterling. Me los estaban haciendo a mí. Las pupilas de Ava se encogieron hasta convertirse en pequeños pinchazos. Su cuerpo empezó a temblar violentamente, un temblor nacido de la conmoción más absoluta. Si descubrir mi identidad como la arquitecta la había llenado de arrepentimiento, esta verdad destrozó la esencia misma de su orgullo, su red de contactos, sus recursos, su capital. Desde el principio, nada de esto fue por ella. Todo fue por mí. Era como una niña malcriada que creía que el mundo giraba a su alrededor, solo para descubrir, después de que la persona que le había estado dando dulces discretamente se marchara, que no tenía nada en absoluto. Tosió, y un chorro de sangre brotó de su boca, tiñendo de rojo la sábana blanca. Esta vez, el daño era real. Me incorporé, con el rostro impasible, y saqué un pañuelo de la caja para limpiarme una pequeña mancha de sangre de la mejilla. Luego, delante de todos,
saqué la tarjeta bancaria de $5 millones. Esta tarjeta era el acuerdo de divorcio que me dio la señora Sterling. Donaré el importe total al hospital infantil de la ciudad. Entonces levanté el acuerdo de divorcio firmado. Firmé este documento por voluntad propia. Me fui sin nada y renuncié a cualquier derecho sobre los activos de Oratech, ahora en quiebra. A partir de hoy, la señora Sterling y yo estamos en paz. No tenemos más conexión. Dejé la tarjeta y el acuerdo en la mesita de noche. No volví a mirar a la mujer que se había desmayado en su cama. Me giré, bajo la intensa mirada de innumerables periodistas, salí de la habitación con la cabeza bien alta. Mi vida, a partir de ese día, ya no contendría el nombre de Ava Sterling. El escándalo de la enfermedad falsa fue el último clavo en el ataúd. Ava y su familia se convirtieron en el hazmerreír nacional. Oratech se vio obligada a declararse en quiebra, sepultada bajo una montaña de deudas y demandas. Su mansión y sus autos de lujo fueron subastados. Incluso las cuentas de jubilación de sus padres fueron congeladas. Cayeron del cielo a la miseria de la noche a la mañana. Más tarde me enteré de que Ava sufrió una auténtica crisis y fue ingresada en un centro de atención a largo plazo. Sus padres, huyendo de sus deudas, desaparecieron en plena noche. Y yo, Alex Hayes, fundador de Prometheus Labs, me convertí en la opción más codiciada del mundo del capital riesgo. Rechacé ofertas de todas las megacorporaciones que querían una participación mayoritaria, y en su lugar, elegí una firma de inversión nacional con una reputación impecable y amplios recursos, Patriot Capital. La persona que dirigía Patriot Capital era Isabella Rossi. Era joven, quizá de unos 30 años, pero poseía un aplomo y una agudeza que desafiaban su edad. Nos conocimos en mi oficina. No empezó con una evaluación de la charla ni con la equidad como todos los demás. En cambio, me trajo un expediente. Señor Hayes, dijo con voz fría y clara mientras me pasaba el expediente por el escritorio. Investigamos un poco la quiebra de Oratech. Parece que los negocios offshore de Dylan Reed tenían una conexión más profunda. No era un genio. Era solo un peón. Abrí el archivo. Abrí los ojos de par en par. Dentro había un informe detallado sobre una organización internacional de hackers a sueldo conocida como Devis. Su objetivo era atacar a empresas como Oratech, con tecnología innovadora pero una seguridad deficiente. Introducirían a un espía corporativo como Dylan para robar la tecnología, llevar la empresa a la quiebra y luego adquirir las patentes por una miseria. Era una cadena industrial despiadada y depredadora. Nuestra mirada seria. Y sus métodos serán mucho más agresivos, mucho más imprudentes que los que usaron contra Aura. Cerré el archivo y la miré. ¿Entonces quieres asociarte conmigo por algo más que solo una inversión? Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Por supuesto que no. Patriot Capital tiene el deber de proteger las tecnologías clave de nuestra nación. Si invertimos en Prometheus, no solo aportaremos capital. Le brindaremos seguridad de primer nivel, asistencia legal y un escudo protector. En pocas palabras, se inclinó hacia adelante, con sus ojos fijos en los míos. Seremos su escudo. Serás nuestra espada. Juntos, podemos extirpar este cáncer para siempre. La miré a los ojos. No vi la avaricia de un banquero. Vi la determinación de un soldado. Sonreí. Trato hecho. Necesitaba un aliado poderoso para combatir a los enemigos que acechaban en las sombras. Isabella Rossi y Patriot Capital fueron la elección perfecta. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de crecimiento para Prometheus Labs. Con el apoyo de Patriot Capital, mi equipo se expandió rápidamente, atrayendo al mejor talento tecnológico del país. No solo desarrollamos el ecosistema de Prometheus, sino que también desarrollamos subsistemas especializados para finanzas, medicina, transporte y más. Prometheus Labs se convirtió en un verdadero gigante, y su influencia se extendió a todos los rincones de la economía nacional.
Me convertí en la nueva estrella del mundo tecnológico, un foco constante de atención mediática. Pero nunca bajé la guardia. Sabía que un par de ojos siempre me observaban desde la oscuridad. Los ataques del abismo llegaron antes y de forma más extraña de lo que había previsto. No atacaron directamente mis servidores. Sabían que en el ciberespacio, el arquitecto era invencible. Persiguieron a quienes me rodeaban. Mi director técnico fue chantajeado con amenazas contra su familia y obligado a intentar robar nuestro código fuente. Mi director de recursos humanos fue comprometido con dinero y sexo, engañado para contratar a sus espías. Incluso un chico que me entregó comida a domicilio fue comprado, pagado para que me echara una droga psicoactiva en el almuerzo. Sus métodos fueron implacables y depravados. Pero gracias a Isabella, estábamos preparados. La red de seguridad que habíamos tejido detuvo todos sus planes antes de que se materializaran. Quienes se vieron comprometidos sufrieron las consecuencias. Pero ambos sabíamos que esto era solo el principio. El verdadero líder del abismo, la figura oculta conocida como el maestro del abismo, seguía siendo un fantasma. Lo orquestó todo, pero no dejó rastro. Hasta que lo encontráramos, nunca estaríamos a salvo. Entonces, un día, Isabella irrumpió en mi oficina, agarrando un informe de ADN. Su rostro reflejaba una gravedad y una tristeza que nunca antes había visto. Alex, creo que nos hemos equivocado desde el principio. Dejó el informe sobre mi escritorio con la voz ronca. El abismo podría no ser una organización criminal. Es una herramienta de venganza. Recogí el informe. Era una comparación de dos muestras de ADN. Uno pertenecía a Dylan Reed. El otro a un nombre que casi había olvidado, Ava Sterling. Su ADN coincidía al 99,9%. ¿La conclusión? Eran medio hermanos. Me quedé en blanco. ¿Dylan y Ava eran hermanos? ¿Cómo? Los conocía a ambos, los había visto interactuar. Ava nunca había mencionado tener hermanos. Mira esto, dijo Isabella, entregándome otro archivo altamente clasificado. El título decía, Informe de investigación sobre la brecha de seguridad del Instituto de Investigación Proyecto Morningstar, 20 años antes. Hojeé las páginas, sintiendo un profundo dolor en cada una. Hace 20 años, el Proyecto Morningstar era una de las iniciativas de investigación clasificada más importantes del país, centrada en la tecnología de la información de vanguardia. Mi padre, el Dr. Robert Hayes, fue su director y científico principal. Y los padres de Ava y Dylan, el Dr. Marcus Sterling, fue el subdirector, el mejor amigo y socio de mi padre. En la fase más crítica del proyecto, los datos clave del laboratorio se filtraron a una potencia extranjera hostil. La pérdida fue catastrófica. Todas las pruebas apuntaban al subdirector, Marcus Sterling. Durante la investigación, el Dr. Sterling se quitó la vida. Su esposa sufrió una crisis nerviosa y falleció poco después. Dejaron dos hijos pequeños, que fueron enviados a un sistema de acogida y desaparecieron. Mi propio padre, el Dr. Robert Hayes, fue destituido de su cargo debido a la catastrófica falla. Murió unos años después, destrozado. Lo último que me dijo fue, Alex, recuerda esto. Las personas son más complejas que el código. Nunca confíes completamente en nadie. Después de eso, me encerré en mí mismo y me sumergí en el mundo del código. Allí estaba más seguro. Por eso me conformé con ser ama de casa durante 3 años. Era lo más lejos que podía llegar de las complejidades de la gente. Siempre pensé que fue solo un trágico accidente. Hoy me enteré de que era una conspiración. Y las víctimas no solo eran mi familia, sino también los Sterling. Dylan, cuyo verdadero nombre era Dylan Sterling, y Ava no tenían ni idea de que eran parientes. Tras la muerte de sus padres, fueron adoptados por familias diferentes y vivieron vidas completamente distintas. Fue el abismo el que los encontró. Le dijeron a Dylan que el hombre que destruyó a su familia fue mi padre,
el doctor Robert Hayes, quien había incriminado a Marcus Sterling para atribuirse todo el mérito de su trabajo. Lo infundieron con el veneno de la venganza y lo entrenaron para ser un espía corporativo de élite. Luego, orquestaron su encuentro con Ava, una chica con un talento similar para la informática, pero con un desconocimiento total de su propio pasado. Su plan era usar a Dylan, Ava y su empresa, Oratech, para construir una base financiera. Al mismo tiempo, los dos hermanos, sin saber de su conexión, se convertirían en peones de un plan de venganza mayor. Paso 1. Destruir Oratech, poniendo a Ava y a mí en una guerra. Paso 2. Hacer que Dylan robe el proyecto Quimera, obligando al arquitecto a salir de su escondite. Paso 3. El último paso, usar mi culpa y mis sentimientos por Ava para encontrar una debilidad y luego destruirme a mí y a Laboratorios Prometheus por completo. Era un plan de una crueldad descomunal. No solo intentaban destruirme. Usaban a dos niños huérfanos como armas, obligándolos a torturarse y destruirse mutuamente. El maestro del abismo. Miré a Isabella con un fuego ardiente en los ojos. ¿Quién es? ¿Por qué haría esto? La expresión de Isabella se ensombreció. Pronunció un nombre, cada sílaba cargada de pavor. Era el tercer miembro principal del proyecto Morningstar, el único que emergió no solo herido, sino que ascendió de rango. El actual director de SIS. Julian Thorne. El nombre fue como un rayo en mi cerebro. Claro que lo recordaba. Fue el alumno más brillante de mi padre. De niño, lo llamaba tío Julián. Mi padre lo trataba como a un hijo. El doctor Sterling lo trataba como a un sobrino. En mi recuerdo, era un hombre amable, gentil y brillante que me adoraba. Después del incidente, fue él quien consoló a nuestras familias, prometiendo que encontraría la verdad y limpiaría sus nombres. No podía creerlo. El arquitecto de esa tragedia, el diablo oculto a plena vista, era él. ¿Por qué? Apreté los puños, mis nudillos se pusieron blancos. ¿Por qué los traicionaría? Celos. La voz de Isabella era fría como el acero. Thorne era brillante, pero nunca estuvo al nivel de tu padre ni de Marcus Sterling. Era como Salieri para su Mozart, siempre a su sombra. No lo soportaba. Tenía que demostrar que era el mejor. Así que conspiró con agentes extranjeros, robó los datos e incriminó al doctor Sterling, quien confiaba plenamente en él. Luego se aprovechó del dolor y la responsabilidad de tu padre, dejándolo morir con el peso de ese fracaso sobre sus hombros. Construyó toda su carrera sobre las tumbas de dos genios, usando su investigación robada para convertirse en un héroe nacional y ascender a la más alta posición de poder. El abismo es su ejército privado, usado para eliminar a cualquiera que conozca la verdad y aplastar a cualquier talento emergente que pueda amenazar su legado. Sentí como si mi corazón hubiera sido sumergido en una cuba de nitrógeno líquido. Finalmente entendí las últimas palabras de mi padre. Las personas en las que más confías son las que más te pueden herir. Así que su verdadero objetivo siempre fui yo, susurré. En el momento en que emergí como arquitecto, una leyenda en el mundo digital, el tiempo de Thorne empezó a correr. Mi mera existencia era una amenaza para él. Temía que me convirtiera en alguien como mi padre o incluso lo superara. Temía que algún día descubriera la verdad de lo ocurrido 20 años atrás. Así que puso en marcha este elaborado y cruel juego para destruirme. Y Ava y Dylan, los pobres y trágicos Ava y Dylan, solo eran marionetas en su retorcida obra. ¿Dónde está Thorne ahora? Me puse de pie, toda duda desapareció, reemplazada por una fría y firme resolución. Viene mañana. A inspeccionar los laboratorios Prometheus, dijo Isabella. Una auditoría de seguridad oficial de CISA. Solté una risa amarga. Una auditoría. Un pretexto para plantar un virus y tomar el control de mi sistema. Por fin estaba haciendo su jugada. No viene solo, añadió Isabella con expresión sombría. Traerá una empresa de seguridad externa, la ARC.
Tienen fama de ser neutrales, pero son un activo del abismo. Trabajarán con Thorne para elaborar un informe condenatorio que destruirá nuestra reputación y nos eliminará para siempre. Un movimiento de pinza, dije, y la fría sonrisa volvió a mis labios. ¿De verdad cree que me tiene acorralado? Me está subestimando, y está subestimando lo que mi padre y el doctor Sterling dejaron atrás. Fui a la caja fuerte de mi oficina, introduje una contraseña larga y compleja y abrí la pesada puerta. Dentro había un solo disco duro negro sin marcar. Fue lo último que me dio mi padre. Me dijo que nunca lo abriera a menos que fuera cuestión de vida o muerte. Ya era hora. Conecté la unidad a mi servidor. Apareció un archivo en la pantalla. Se llamaba Proyecto Nuba. En la mitología china, Nuba era la diosa que recomponía el cielo roto. Dentro estaba todo. Los datos originales del proyecto Morningstar y un registro completo de cómo Julian Thorne los robó e incriminó a Marcus Sterling. Correos electrónicos cifrados, grabaciones de audio de sus reuniones secretas, todo. Mi padre lo sabía. Había sospechado de Thorne desde el principio. Pero no actuó. Sabía que Thorne ya era un héroe nacional demasiado poderoso. Una acusación directa habría sido desestimada y le habría dado la pista. Así que optó por el sacrificio. Usó su propia desgracia y el suicidio del doctor Sterling para que Thorne bajara la guardia por completo. Y ocultó todas las pruebas en este disco, dejándomelas a mí. Estaba esperando. Esperando a que madurara. A que me volviera lo suficientemente fuerte como para enfrentar a su verdadero enemigo. La verdad, 20 años después, me hizo llorar. Mi padre nunca fue un fracaso. Era un guerrero, un estratega con visión de futuro. Con su propia vida, allanó mi camino hacia la victoria. Isabella, dije, secándome las lágrimas. Estoy aquí. Mañana. Invita a todos los medios importantes que encuentres. Voy a prepararle un regalo al director Thorne que jamás olvidará. Y una cosa más. Necesito que me organices una reunión. ¿Con quién? Ava Sterling. En el centro de bienestar, encontré a Ava sentada junto a una ventana, con la mirada perdida en las hojas muertas del exterior. Estaba esqueléticamente delgada, con la mirada vacía, un cascarón vacío de la mujer vibrante que una vez fue. Ni siquiera noté mi presencia. ¿Qué quieres?, preguntó con voz ronca. ¿Vienes a reírte de mí? ¿O a decirme cuántos miles de millones vale ahora Prometeo? Su tono estaba impregnado de amargo autodesprecio. Ignoré su sarcasmo y le puse el informe de ADN y un archivo del proyecto Morningstar delante. Vine a decirte quién eres realmente y a demostrarte que has estado odiando y amando a la gente equivocada. Al principio, se mostró desdeñosa, pero cuando sus ojos se posaron en el informe de ADN, todo su cuerpo se estremeció. Vio su nombre, el de Dylan y la fría conclusión clínica, no. Imposible. Agarró el informe con manos temblorosas, leyéndolo una y otra vez. Le acerqué el expediente de Morningstar. Vio el nombre de su padre, Marcus Sterling. Vio el nombre de su madre. Y vio la historia de la terrible injusticia que había destruido sus vidas. Mi padre. No era un traidor. Por fin se le escaparon las lágrimas y se aferró a los archivos, sollozando. Era un héroe. Lo incriminaron. Todo el dolor, la confusión y la pena que había reprimido durante 20 años estallaron en ese instante. Esperé a que se calmaran sus sollozos. Entonces, le conté todo. Sobre Julie y Thorne, sobre el abismo, sobre cómo ella y Dylan fueron utilizados como instrumentos de venganza. Su llanto se suavizó hasta convertirse en un gemido bajo y agonizante. Así que trabajaba para el hombre que destruyó a mi familia. Empezó a reír, un sonido más doloroso que cualquier grito. Y por él, lastimé a mi propio hermano. Y lastimé a la única persona que realmente me protegió. Tú. Soy la más tonta del mundo.
Se dio una bofetada en la cara. No puedo mirar a mis padres a la cara. No puedo enfrentarme a Dylan. Enterró la cabeza entre las manos, consumida por la culpa. ¿Puedes verlo? Lo interrumpí. Dylan no fue el cerebro. Confesó y ahora es testigo de cargo. Está retenido en un lugar seguro. Lo recuerda todo. Y te está esperando. Saqué una pequeña grabadora digital de mi bolsillo. Este es un mensaje suyo. Le di play. La voz de Dylan, ronca de arrepentimiento, llenó la pequeña habitación. Ava. Hermanita. Lo siento mucho. Me cegó el odio. Si alguna vez tengo la oportunidad, quiero decírtelo en persona. Bienvenido a casa. Ava se derrumbó por completo. Su cuerpo temblaba con sollozos incontrolables. Como un niño perdido que por fin ha escuchado una voz familiar. Pasó mucho tiempo antes de que me mirara. Tenía los ojos rojos e hinchados. Alex. Gracias. Se atragantó. Y lo siento. Esta vez, la disculpa fue real. El pasado es el pasado, dije. Pero mañana, necesito tu ayuda. ¿Yo? Soltó una risa amarga. ¿De qué sirvo ahora? Eres esencial, dije, mirándola a los ojos. Heredaste el genio de tu padre. Tu comprensión de la IA es solo superada por la mía. Y la investigación que Thorne robó se basó en las teorías de nuestros antepasados. En otras palabras, eres la única persona en este planeta que realmente comprende sus debilidades tecnológicas. Mañana, Thorne vendrá por mí. Necesito que seas mi segunda espada en el mundo digital. Lo haremos juntos. Haremos justicia para nuestros padres. Una pequeña chispa se encendió en los ojos muertos de Ava. Era la luz de la esperanza. La luz de la redención. Bien, asintió, su expresión endureciéndose con una determinación que no había visto desde sus mejores días. Pero esta vez, estaba templada por un propósito. Hermano, te ayudaré. La palabra, hermano, le sonaba extraña, pero cortó los últimos hilos enredados de nuestro pasado. Ya no éramos ex esposos. Éramos soldados, luchando por el honor de nuestra familia. Al día siguiente, el salón principal de Laboratorios Prometheus estaba preparado para una multitudinaria conferencia de prensa. Julian Thorne llegó con su séquito de Cisa y los expertos del ARC, caminando entre un mar de reporteros como un héroe conquistador. Todavía parecía un funcionario público respetable y erudito. Se me acercó y me estrechó la mano con cariño, la viva imagen de un mentor orgulloso. Alex, hijo mío, lo has hecho muy bien. Tu padre estaría muy orgulloso de ti hoy. Exclamó con voz fingida. Eres muy amable, director Thorne. Respondí con una sonrisa forzada. Gracias por tomarte el tiempo de revisar a fondo Prometheus Labs. Claro, claro, dijo, dándome una palmadita en el hombro. La ciberseguridad nacional es de suma importancia. No hay margen de error. Tras las bromas, comenzó la auditoría. El director técnico del ARC, un hombre presumido llamado Jack, insertó una memoria USB especial en el puerto principal de nuestro servidor. Señor Hayes, este es nuestro último diagnóstico de seguridad de IA. Analizará el código raíz de su sistema en busca de posibles vulnerabilidades. Jack explicó con arrogancia, no te preocupes, el proceso es completamente transparente y seguro. Asentí y le hice un gesto para que continuara. La enorme pantalla de la sala de conferencias mostraba el código fuente de Prometheus, un vasto y hermoso mar de datos. El programa de diagnóstico comenzó a ejecutarse. Thorne y Jack intercambiaron una mirada sutil y triunfante. Creían que su caballo de Troya estaba listo. Una vez completado el diagnóstico, el control total de todo el sistema Prometeo les sería transferido en secreto. Mi imperio y yo seríamos suyos. La sala estaba en silencio,
todos contenían la respiración. Isabella estaba a mi lado. Tenía las manos apretadas. La miré con insistencia. Luego, subí al podio y tomé el micrófono. Mientras esperamos los resultados, me gusta mostrarles algo a todos. Presioné un botón del control remoto. La pantalla cambió de un código desplegable a la portada del proyecto Nuba. En ella había una foto de mi padre, Robert Hayes y Marcus Sterling, jóvenes, brillantes y llenos de esperanza. La sonrisa en el rostro de Julian Thorne se congeló. «Alex, ¿qué significa esto?», preguntó en voz baja y amenazante. «Nada». Sonreí. En este día tan importante, solo quiero tomarme un momento para recordar a los héroes que dieron su vida por la ciberseguridad de este país hace 20 años. Conté la historia del proyecto Morningstar. Hablé de la amistad entre nuestros padres, de su genio, de su sueño. Luego cambié de tono. Pero, por desgracia, las historias de héroes suelen estar manchadas por el veneno de los traidores. Las imágenes en pantalla empezaron a cambiar. Correos cifrados. Grabaciones de audio. Registros bancarios offshore. La evidencia apareció pieza por pieza, incriminatoria. Cada una daga dirigida directamente a Julian Thorne. La sala estalló. «Director Thorne, ¿es auténtica esta prueba? ¿Fue usted el verdadero traidor en el incidente de Morningstar?» El rostro de Thorne era una nube de tormenta. «Absurdo. Todo esto es inventado». «¿Calumnia?», rugió. «Alex, estás atacando a un funcionario público con acusaciones infundadas. Esto es un acto criminal». Su equipo de seguridad empezó a avanzar hacia mí. «¿Un acto criminal?». Me reí. «No te apresures, tío Julián. El espectáculo apenas empieza». Chasqueé los dedos. «Aba ahora». Al segundo siguiente, una alarma estridente sonó desde el servidor. En la pantalla grande, apareció un icono gigante de virus carmesí. Debajo, una línea de texto: «Caballo de Troya EBIS activado. Transferencia de datos en curso. Objetivo: IP offshore XXXXX». La cara de Jack palideció. Eso es imposible. Nuestro programa no lo haría. Tu programa quedó en cuarentena y fue reemplazado en cuanto lo conectaste. Una voz femenina tranquila anunció por los altavoces del pasillo. Era Ava. Desde su habitación en el centro de bienestar, luchaba a mi lado. «El caballo de Troya que ves ahora, es un regalo que diseñé a partir del tuyo, enviado directamente a tu jefe». «¿Qué?». Thorne abrió los ojos con horror. «Este regalo contiene un registro completo de cada trato sucio, cada acto traicionero que has cometido como maestro del abismo». Mi voz resonó, fría como la sentencia de un juez. «Ah, y el objetivo de la transferencia no es una IP extranjera. Son los servidores cifrados del Departamento de Justicia y la NSA». «¿Tú?», gritó Thorne. Se abalanzó sobre el servidor para desconectarlo. Pero ya era demasiado tarde. «Transferencia de datos, 100%. No». Un aullido desesperado e inhumano escapó de los labios de Julian Thorne. El imperio de mentiras que había construido durante 20 años se había derrumbado. Pero aún no había terminado. Julian Thorne, hace 20 años, robaste el trabajo de nuestros padres. Hoy, sus hijos te mostrarán lo insignificantes que son tus logros. Volví al público, a las cámaras, al mundo, e hice mi último movimiento. Yo, Alex Hayes, fundador y arquitecto de Prometheus Labs, anuncio que, con efecto inmediato, el sistema Prometheus será gratuito de forma permanente para todas las empresas y particulares estadounidenses. Además, estamos poniendo a disposición del público todo el código fuente subyacente. El caos se desató en la sala. Gratuidad permanente. Código abierto completo.
Una iniciativa sin precedentes. Significaba que la tecnología de inteligencia artificial del país daría un salto cualitativo de la noche a la mañana. Nos liberaríamos de las ataduras de los monopolios tecnológicos extranjeros. Y la tecnología que Thorne y el Abismo habían conspirado, asesinado y traicionado para adquirir, ahora, en un instante, era completamente inútil. Había dado jaque mate al ladrón de la forma más absoluta posible. Thorne se desplomó, murmurando, «Estás loco. Estás loco». Quizás. Para un monstruo egoísta como él. Quizás lo era. Pero mi padre y el Dr. Sterling no. Su sueño era construir un mundo digital libre, abierto y seguro para su país. Hoy, simplemente he cumplido su último deseo. Agentes federales invadieron la sala. Thorne, Jack y todos los agentes de EBIS presentes fueron detenidos. Una tormenta estaba a punto de estallar en Washington, D.C. Me quedé bajo el cegador destello de las cámaras, sintiendo una paz que nunca había conocido. Vi a Isabella entre la multitud. Me dedicó una sonrisa de profundo respeto y alivio. Y por un instante, casi pude imaginar a mi padre y al Dr. Sterling, en algún lugar lejano, sonriéndome con orgullo. Tras la tormenta, la vida volvió a la normalidad. Transformé Prometheus Labs en una fundación sin fines de lucro, dedicada a impulsar la tecnología de la información para el bien común. Ya no era un director ejecutivo que perseguía miles de millones, sino un simple promotor de la tecnología que volvía a mis raíces. Ava, por su papel en la derrota del Abismo, obtuvo inmunidad. Ella y su hermano Dylan, con lo poco que quedaba de los bienes familiares y con mi ayuda, fundaron una pequeña empresa de ciberseguridad. Se dedicaron a ayudar a pequeñas empresas a defenderse de depredadores como el Abismo. Fue su propio camino hacia la redención. Nunca nos volvimos a ver. Hay historias que es mejor dejar con su final. 6 meses después, estaba visitando la tumba de mi padre cuando vi a una persona inesperada, mi ex-suegra. Había envejecido décadas y ahora tenía el pelo completamente blanco. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un profundo cansancio. Colocó un ramo de margaritas en la tumba junto a la de mi padre, el Dr. Sterling, e hizo una profunda reverencia. Robert, susurró, con la voz entrecortada por las lágrimas. Lo siento mucho. Fui ciego. Te hice daño a ti y a mis propios hijos. Se giró hacia mí, con los ojos llenos de un arrepentimiento insondable. Alex, sé que es demasiado tarde para disculpas. No espero que me perdones. Solo, si alguna vez tienes tiempo, quizás podrías ver cómo está Ava. Se pasa el día sentada mirando esa vieja computadora que tenías. Me quedé en silencio un buen rato. Finalmente, negué con la cabeza. Se acabó. No soy una santa. El daño ya estaba hecho. Algunas cicatrices nunca se borran. No perdonarla fue el último gesto de bondad que pude ofrecerle. Me di la vuelta y me alejé, con el sol de la tarde proyectando una larga sombra tras de mí. Un nuevo capítulo en mi vida había comenzado. Tenía un nuevo propósito, nuevos amigos, un nuevo viaje por delante. Pero a veces todavía pienso en esos 3 años. Pienso en ese hombre con delantal, en la cocina, rodeado del olor a aceite. No me arrepiento. Ese fue el precio que pagué por el amor. Y fue la medalla que gané, transformándome de niño en hombre. El mundo es vasto y las personas complejas. Pero finalmente entiendo lo que significa ser fuerte. No se trata de riqueza ni estatus. Se trata de ver toda la oscuridad y la depravación que el mundo ofrece, y aún así elegir caminar hacia la luz.